Voy a tratar de dar un panorama de cuáles son los criterios de tratamiento con respecto a cirugía de las distintas articulaciones, cadera, rodilla, tobillo, pie. ¿De acuerdo? Entonces, lo importante es que como al igual que en el resto de las especialidades, en la ortopedia también el tratamiento de los pacientes con mielomeningocele cambió en los últimos 30 años y eso tiene que ver con el mayor conocimiento de la patología, no solamente de ortopedia, sino también de lo neuroquirúrgico, urológico, etcétera, que hace que estos pacientes sobrevivan mucho más, la aparición de algunas nuevas técnicas quirúrgicas y sobre todo en lo que respecta a los pacientes que van a ser ambuladores, el laboratorio de marcha. Y le estamos dando un enfoque mucho más funcional al tratamiento. Por lo tanto, el objetivo nuestro va a ser que los chicos obtengan la mejor función y el menor número de cirugías posibles. ¿Por ahí me pueden escuchar así? No. Bueno, entonces, todas las deformidades ortopédicas en el mielomeningocele que se van a repetir en cada uno de los segmentos pueden ser de 3 causas. Congénitas, es decir, que están presentes desde el nacimiento, como son el pivot, el astrágalo vertical, la luxación teratológica de cadera. Algunas, y la mayoría, que son adquiridas y son por desbalances musculares, grupos musculares que funcionan más que otros van a generar una deformidad hacia ese lado. O iatrogénicas, que son las que hacemos nosotros, ¿no? Y justamente eso es lo que hay que aprender, que es también lo que no hay que hacer. Por supuesto, es un paciente muy complejo, ustedes van a ver que siempre hay grupos multidisciplinarios que los tratan, y no hay que olvidarse que, si bien lo visible es el defecto que tiene en la espalda, no dejan de tener otras malformaciones a nivel del sistema nervioso central, como son la hidrocefalia, la siringomielia, etcétera, múltiples problemas que pueden llegar a cambiar la funcionalidad de ese paciente. Por ejemplo, ustedes tienen un paciente con un mielomeningocele que es un nivel funcional bajo, que va a ser ambulador, pero tiene problemas con la válvula de derivación y hace síncope o ventriculitis, lo más probable es que ese paciente que tiene un nivel sacro no tenga la misma funcionalidad de un chico que nunca tuvo problemas con la disfunción valvular. ¿Se entiende eso? Por supuesto, la obesidad en casi todos está presente y no olvidarse de todo lo que tiene que ver con los trastornos cognitivos y de aprendizaje. Cuando uno va a tratar a un paciente con mielo, siempre hay que tener en cuenta 2 cosas que son muy importantes y hay que avisárselo a la familia, que suelen tener complicaciones y eso lo tienen que decir cuando están por firmar el consentimiento, que las complicaciones, y una de las más importantes es la alergia al látex, que muchas veces nadie lo tiene en cuenta o se desconoce. Son pacientes así como los chicos que tienen trastornos renales o que tienen múltiples cirugías, se empiezan a sensibilizar al látex y a veces hacen shock cardiogénicos en una cirugía ortopédica que es una tenotomía de Aquiles y el paciente termina yéndose a la terapia con suerte. Entonces, no se olviden de la alergia al látex, que son más susceptibles a la infección y sobre todo en lo que tiene que ver con la cirugía espinal. Nadie sabe bien por qué y no hay estudios que definan cuál es la razón de por qué se infectan más que otros chicos, pero sobre todo la cirugía espinal suelen tener un índice mayor de infección. Las úlceras por presión, recuerden la falta de sensibilidad, es decir, no solamente lo motor se altera con el mielo, y las fracturas patológicas. Entonces, cuando uno va a decidir que va a operar un paciente, se tiene que acordar de las complicaciones y, por supuesto, del nivel funcional. ¿Cuál es el objetivo que cada uno de nosotros queremos y cuáles son las expectativas funcionales que va a tener ese chico de acuerdo con el nivel motor que tenga, que seguramente han escuchado al doctor Sifone antes? De la alergia al látex, que yo parezco que estoy reiterativa, pero en realidad cuando ustedes tengan una alergia al látex en el quirófano son muy difíciles de sacar. Es decir, por más que tengan un anestesiólogo avisado, a veces hacen un shock cardiogénico que no es fácil de revertir. Y está presente entre el 10 y el 15%, y puede producir hasta un paro cardiovascular, obviamente. Y las pruebas de sensibilidad, como son, que son una medición de inmunoglobulinas E, se hace en muy pocos lugares, tampoco es de certeza y por lo tanto lo más importante es evitar la sensibilización. Por lo tanto, en nuestro hospital tenemos si la gente de anestesiología ha instalado un plan de prevención al látex y el chico desde que se hace la cirugía del cierre del mielo se opera en un quirófano látex free. Es decir, nosotros los ortopedistas tenemos que tener
los que usamos vendas de Esmart como manguito hemostático, hay unas vendas que vienen que son látex free, los guantes, todo tiene que estar pensado, las jeringas, las gomitas de los perfus, etc. Hay un carro de anestesia que es para látex free. El quirófano que se usó con un guante común, aunque hayan abierto un guante, hay que esperar 2 horas para que te lo larguen después, porque las partículas de látex también, en fin. Hay que hacerlo a primera hora o todo látex free. Sí, una vez que abriste un guante, sonaste y te dejan a la cola 2, 3 horas. Entonces, eso quiero que se acuerden. Y las infecciones, que un poco se los dije antes, que podrían tener que ver con las infecciones urinarias o la vejiga neurogénica, que esa vejiga está siempre contaminada. Todavía estamos discutiendo si un paciente con un urocultivo positivo se puede operar o no. En fin, nadie se pone de acuerdo y ahí seguimos. Con respecto al pronóstico de ambulación, que es lo que lo que uno tiene que tener en un segundo, en un segundo pensamiento, tienen que acordarse de los niveles funcionales, que seguramente escucharon en la clase anterior. Entonces, ¿cuáles son los músculos claves para caminar? Siempre se pregunto lo mismo en la sala de Jason, el quirófano, etc. El cuádriceps, los isquiotibiales y el psoas. Entonces, acuérdense que los pacientes que tienen cuádriceps funcionantes y sobre todo los isquiotibiales van a ser ambuladores en la edad adulta. En este estudio de acá abajo, el 98% de los pacientes con cuádriceps 4 o 5, si 4 para 5, ¿saben la escala de medición de la fuerza, no? Muscular, ¿sí? Bueno, van a ser ambuladores domiciliarios y comunitarios. Entonces, ustedes tienen un paciente que tiene una deformidad en el pie y tiene un cuádriceps con buenos valores y isquiotibiales con valores aceptables y que van a saber que va a caminar toda la vida, tienen que hacer una cirugía que le dure para toda la vida, ¿de acuerdo? Ahora, ustedes tienen ese mismo paciente que en realidad va a hacer una bipedestación en la terapia o va a usar un equipo de reciprocador 1 hora por día, por ahí no tiene uno que ser tan exigente y cambiando algunas cositas nada más va a ser suficiente. Se los repaso, y sobre todo con respecto al nivel funcional y el pronóstico de deambulación. Los torácicos o lumbares altos, el 99% está en silla de ruedas en la adultez. Eso a veces uno a la familia no se lo puede decir, pero ves un paciente con un nivel torácico, lumbar alto, en fin, uno sabe que no va a caminar. Entonces tampoco el ensañamiento terapéutico, a eso quiero que les quede claro. Los lumbares bajos, el 80% va a caminar en la adultez y tienen sus propios problemas ortopédicos y sería muy importante que estos pacientes lumbares bajos sigan caminando cuando sean adultos, no que por culpa nuestra no lo hagan, ¿de acuerdo? Y los niveles sacros, obviamente, que van a caminar todos, a no ser que tengan algún problema así neurológico, todos son ambuladores. Por lo tanto, una vez que uno tiene en claro cuáles son las posibles complicaciones, el nivel funcional y lo que pretende del paciente, va a empezar a decidir el tratamiento de acuerdo con los segmentos comprometidos y los problemas que tengan esos segmentos. Entonces vamos a hablar de la cadera, gran tema, gran. Todavía recibimos en el consultorio pacientes con mielomeningocele, luxación de cadera y arnés de Pavlik. Increíble. Pero justamente si hay una contraindicación para el tratamiento con arneses o férulas son las luxaciones o las displasias de cadera en pacientes parapléjicos o mielo, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los dos problemas posibles? ¿Se acuerdan que las causas de las deformidades podían ser adquiridas por desbalances musculares? Vamos a tener contracturas o la subluxación o luxación, es decir, la inestabilidad de la cadera. Esas son las dos problemas más importantes. Yo por ahí voy medio rápido, pero quiero que se lleven como medio una información en general. Total, después la charla se la copian y se la llevan. Entonces, de las contracturas, ¿cuáles son las más comunes? La flexión, la flexoabducción y rotación externa, es decir, esa posición de rana, y obviamente en qué niveles funcionales les parece a ustedes que van a estar. No tengan vergüenza, digamos. Los altos, exacto, los que van a ser parapléjicos, completamente parapléjicos, ¿no? Y los que a veces hay contracturas en aducción y flexión, pero que tienen que ver con una luxación de cadera, y bueno, pero sería como en forma secundaria.
Entonces, como ustedes muy bien dijeron, las contracturas en flexión, este es el típico paciente torácico, digamos, o lumbar alto, ¿no? Son torácicos o lumbares altos, se puede presentar tanto en pacientes que andan con ortesis o no, siempre van a tener flexión de rodilla, ese es un caso exagerado, porque ese chico también tenía una rigidez importante en las rodillas. Cuando están sentados casi todo el tiempo, porque de hecho la mayor posición que van a tener es en la silla de ruedas, y por supuesto tienen que ver con un desbalance muscular, van a funcionar los flexores de cadera y los abductores y no van a funcionar los extensores y los aductores. Entonces la razón de la deformidad sería el desbalance más la sedestación prolongada. Y eso un poco ya ustedes fíjense ahí el porcentaje con que se presentan las contracturas en flexión. Fíjense, los torácicos un 22% y los L1, L2 serían los lumbares altos de antes un 33%. Y ese es un estudio hecho en el año 93. Todos los demás tienen muy poca posibilidad de desarrollar una contractura en flexión. Para el tratamiento, ¿qué es lo importante? Viene el bebé mielo de 1 año, que uno ve que es un nivel torácico y que tiene esa posición de ranita, que ya se está sentando solo o antes de que se empiece a sentar solo. ¿Cómo hay que hacer? Hay que cuidar las posiciones, nada más. Entonces se ponen ortesis o valvitas cortas y unas rodilleras blanditas. Por ahí esta férula que yo les puse, esto lo usábamos mucho antes, pero usamos estabilizadores de rodillas y valvas cortas a 90 para mantener la posición. Si ustedes le ponen nada más que los estabilizadores a la noche, el paciente no puede hacer esto así de flexo-abducción. ¿Sí? ¿Se entiende o voy muy rápido? ¿No? ¿Cuándo tienen indicación las contracturas de tratamiento? Cuando superan los 30 grados, es decir, si ustedes tienen un paciente de ese nivel funcional, en realidad la única forma que va a andar va a ser con equipos, con ortesis. ¿Hasta cuánto se tolera de deformidad o de contracturas en flexión de la cadera dentro de una ortesis? Hasta 20 grados. Es decir, que si tiene 20 grados y se adapta bien al reciprocador o a la ortesis larga, no es necesario la cirugía, ¿de acuerdo? Siempre tienen que estar contracturas mayores de 30 grados y en pacientes bastante grandecitos, es decir, de 3 a 4 años. ¿Y qué es lo que hacemos? Hacemos una liberación anterior, es decir, se cortan absolutamente todos los tendones que hay cerca. Es un abordaje sobre las crestas, entonces desinsertan el sartorio, el recto anterior, el psoas, el tensor de la fascia lata, y a veces, cuando no se logra la extensión completa, se hace una capsulotomía anterior. Ustedes tienen que luxar la cadera para lograr la extensión completa, si no, no la logran ni a garrotazo, ¿no? Es para decirlo de una forma así. Y cuando superan los 60 grados, una osteotomía extensora. Pero justamente eso es lo que quiero decir. Si ustedes tienen un nivel torácico o lumbar alto, con una cadera con 60 grados de flexión, y tiene 7 u 8 años, y saben que ya la posibilidad de que ande aún con un equipo es poco probable, la verdad que hacer una osteotomía extensora, que es una gran cirugía para ponerlo adentro de un reciprocador 1 hora por día, es bastante poco lógico. Se puede hacer, está todo permitido, pero en realidad a veces el sentido común debe primar. Las contracturas en aducción y flexión obviamente son las que se asocian a la luxación de cadera, se hacen tenotomías y a veces muchos de estos chicos tienen deformidades espinales, entonces tienen una oblicuidad pélvica muy importante. Cuando los cirujanos espinales hacen esa gran cirugía y tratan de nivelar la pelvis con curvas de 70 grados, queda cierta oblicuidad pélvica y a veces la contractura que queda en flexión, en aducción es así, entonces no lo pueden higienizar y uno lo tiene que sacar de esa posición de alguna forma, entonces a veces hay que hacer osteotomías valguizantes. Y acá llegamos al gran tema de la subluxación o la inestabilidad de la cadera, luxación. El 50% de los pacientes suelen tener este tipo de radiografías. En realidad, bien, del todo, nadie sabe por qué es, algunos lo asocian a desbalances y otros, en realidad, hay muchos chicos que ya nacen con la cadera luxada, por lo tanto serían teratológicas. Y fíjense que la inestabilidad de la cadera. Si a veces los chicos nacen con las caderas reducidas, pero la inestabilidad progresa en los primeros 2-3 años de vida, por lo tanto no es poco común, digamos, es bastante frecuente que un paciente que tenía una subluxación de un lado aparezca 3 o 4 años después, miran la radiografía y ven que la otra cadera se está luxando también. Y en realidad a los niveles funcionales altos les conviene porque si no hacen contracturas en flexión, es mucho más raro. ¿De acuerdo?
Entonces, miren acá, fíjense, los torácicos y los lumbares, a los 5, el 17 y el 12% en este estudio, ¿no? Y a los 11 años, fíjense, del 12 pasan al 30%, ¿no? Es como que sigue, la inestabilidad puede progresar, por lo tanto, el tratamiento es medio complicado. Bueno, ¿cuáles son los conceptos actuales de tratamiento en la cadera? Acuérdense de esto, los mayores de 10 años con niveles altos, y por eso dije en la introducción todo lo que dije de los niveles funcionales, no van a ser ambuladores en la vida adulta. Y por lo tanto, hay que estimularlos en todo lo que sea educación y socialización, etcétera, sin apuntar a la marcha como único objetivo. La inestabilidad, esto acuérdense, perdón. La inestabilidad de la cadera tiene poco o ningún efecto en la habilidad para caminar. ¿De acuerdo? Los chicos pueden caminar igual con las caderas luxadas. Y la cirugía de la cadera no tiene ninguna influencia para la funcionalidad del paciente o es mínima y puede asociarse a complicaciones severas. ¿Estamos? Por lo tanto, si uno hace los tratamientos de acuerdo a los niveles funcionales en los torácicos y lumbares altos y caderas bilaterales como esta, el tratamiento no se asocia a ninguna mejoría funcional y no hay que reducirlas, excepto corregir las contracturas. ¿De acuerdo? Y hay un estudio ahora, una revisión de casos que está publicada en el año 2011, que está bastante bueno, que después si quieren les doy la cita y lo pueden leer. ¿Cuál es? Del Clinical Orthopedic Research. Pero bueno, la gran controversia está en los unilaterales lumbares bajos, que antes cuando yo hice la residencia, en la residencia nosotros operábamos es más, nosotros operábamos y reducíamos las caderas de los torácicos. Yo te juro por mis dientes que los veo ahora y están todos luxados de nuevo y digo, ¿qué hice, Dios santo? Pero bueno, esos eran los criterios de esa época. Y lo mismo, que no es tanto tampoco, son 15, 20, para que no calculen edades. Entonces, las unilaterales son la gran discusión, porque algunos dicen que la simetría y la discrepancia de longitud y la oblicuidad pélvica tendría que ver un poco más con agravar la escoliosis y demás. Pero ¿qué pasa? Miren, todas estas personas no recomiendan la cirugía y todas estas lo recomiendan. Es decir, que cuando hay tanta cosa para un lado y para otro, peor todavía, porque uno no sabe qué hacer. Entonces, tal vez la publicación más importante es esta que yo les voy a mostrar ahora, que es un estudio que está hecho con Laboratorio de Marcha, que es del año 2003, y que demuestran que en los pacientes lumbares bajos, la velocidad de la marcha con luxación de cadera fue el 60% de lo normal. Es decir, los lumbares bajos caminan con una velocidad del 60% de la marcha normal, tengan o no la cadera luxada. Es decir, que tengan la cadera luxada no significaba que caminaban más lento, que no había relación entre la simetría y la reducción de la cadera, y que la simetría de la marcha correspondía a la ausencia de la contractura de la cadera luxada. Por lo tanto, lo que nosotros recomendamos es, en los pacientes lumbares bajos con luxación unilateral, solo tratamos las contracturas como les mostré antes. ¿De acuerdo? Por más que uno se muera de ganas de reducir esa cadera unilateral. Pero se luxan otra vez o quedan rígidos o andan mal o se te empieza a luxar la del otro lado. Pues son chicos chiquitos.